Capítulo 10. Elogio de los Luggianos. Detalle y descripción de los Stulbruks, con numerosas pláticas entre el autor y varias personas eminentes acerca de este asunto. Los Lugnagianos son gente amable y generosa, y aunque no dejan de participar algo del orgullo que es peculiar a todos los países orientales, se muestran corteses con los extranjeros, especialmente con aquellos a quien favorece la corte. Hice amistad con personas del mejor tono y, siempre acompañado de mi intérprete, tuve con ellas conversaciones para nada desagradables. Un día, hallándome en muy buena compañía, me preguntó una persona de calidad si había visto alguno de los Stulbruks, que quiere decir inmortales. Dije que no, y le supliqué que me explicase qué significaba tal nombre aplicado a una criatura mortal. Hízome saber que de vez en cuando, aunque muy raramente, acontecía nacer en una familia un niño con una mancha circular roja en la frente, encima de la ceja izquierda, lo que era infalible señal de que no moriría nunca. La mancha, por la descripción que hizo, era como el círculo de una moneda de plata de 3 peniques, pero con el tiempo se agrandaba y cambiaba de color. Así, a los 12 años se haría verde, y de este color continuaba hasta los 25, en que se tornaba a un azul oscuro. A los 45 se volvía negra como el carbón y del tamaño de un chelín inglés, y ya nunca más sufría alteraciones. Me dijo que estos nacimientos eran tan raros que no creía que hubiese más de 1100 Stulbruks de ambos sexos en todo el reino, de los cuales calculaban que estarían en la metrópoli unos 50, y que figuraba entre el resto una niña nacida hacía unos 3 años. Estos productos no eran privativos de familia ninguna, sino simple efecto del azar, y los hijos de los mismos Stulbruks eran mortales como el común de las gentes. Reconozco francamente que al oír esta historia me asaltó una satisfacción inefable. Y como ocurriese que la persona que me la había referido conociera el idioma balbinarvo, que yo hablaba muy bien, no pude contenerme y prorrumpí en expresiones un poco extravagantes quizá. Exclamaba yo en aquel acto: «Nación feliz está, en que cada nacido tiene al menos una contingencia de ser inmortal. Pueblo feliz, que disfruta tantos vivos ejemplos de viejas virtudes y tiene maestros que le instruyan en la sabiduría de pretéritas edades. Pero felicísimos sobre toda comparación estos excelentes Stulbruks, que, nacidos aparte de la calamidad universal que pesa sobre la naturaleza humana, gozan de entendimientos libres y despejados, no sometidos a la carga y depresión del espíritu causada por el temor a la muerte». Manifesté mi admiración de no haber visto en la corte ninguna de estas personas ilustres. La mancha negra en la frente era de distinción tan notable que no era fácil que yo hubiese dejado de advertirla. Y, por otra parte, era imposible que un príncipe de gran juicio no se sirviese de un buen número de tan sabios y capaces consejeros. Sin embargo, quizá la virtud de aquellos reverendos sabios era demasiado austera para la corrupción y para las costumbres libertinas de la corte, y a menudo nos muestra la experiencia que los jóvenes son demasiado tercos y volubles como para dejarse guiar por sobrios consejos de los ancianos. De un modo u otro estaba resuelto,
tan pronto como el rey se dignase permitíme el acceso real a su persona y en la primera ocasión a exponerle mi opinión sobre dicho asunto con toda franqueza y por extenso con la ayuda de mi intérprete. Y, se dignase tomar mi consejo o no, estaba decidido a una cosa, y era que habiéndome ofrecido frecuentemente su majestad establecerme en el país, yo aceptaría con grandísima gratitud la oferta y pasaría allí mi vida en conversación con aquellos seres superiores de Stulbrooks si se dignaban admitirme a su lado. El caballero a quien se dirigía mi discurso, en razón a que, como ya he advertido, hablaba el idioma de Balbinarby, me dijo que, con esa especie de sonrisa, esa que generalmente procede de la piedad por la ignorancia, que tenía grandísima aventura cualquier ocasión que me indujese a quedarme en su compañía, y me pidió licencia para explicar a la compañía lo que yo había dicho. Yo se la di, y hablaron un buen rato en su idioma, del que yo no entendía ni sílaba, así como tampoco podía descubrir en sus rostros la impresión que mi discurso les causaba. Después de un breve silencio, me dijo la misma persona que sus amigos y los míos, que así creyó conveniente expresarse, estaban muy satisfechos de las discretas observaciones que yo había hecho sobre esa gran dicha y sobre las grandes ventajas que tenía la vida inmortal. Y deseaban saber de manera detallada qué norma de vida me hubiese yo trazado si mi suerte hubiera sido nacer Stulbrug. Respondí que era fácil ser elocuente sobre un asunto tan rico y agradable, especialmente para mí, que con frecuencia me había divertido con visiones de lo que haría si fuese un rey o un general o un gran señor. Y por lo que hacía al caso, muchas veces había reconocido de un cabo a otro el sistema que habría de seguir para emplearme y pasar el tiempo si tuviese la seguridad de vivir eternamente y no morir. Si hubiese sido mi suerte venir al mundo Stulbrug, por lo que se me alcanza de mi propia felicidad, al considerar la diferencia entre la vida y la muerte, me hubiese resuelto, en primer término y por cualquiera métodos, a procurarme riquezas. Puedo esperar razonablemente que, por medio del ahorro y de la buena administración, en unos 200 años sería el hombre más acaudalado del reino. En segundo lugar, me aplicaría desde los primeros años de mi juventud al estudio de las artes y las ciencias, con lo que llegaría en cierto tiempo a aventajar en todos en erudición. Por último, registraría cuidadosamente todo acto y todo acontecimiento de consecuencia que se produjese en la vida pública, y pintaría con imparcialidad los caracteres de las dinastías de los príncipes y de los grandes ministros de Estado, con observaciones propias sobre cada punto. Escribiría exactamente los varios cambios de costumbres, los idiomas, las modas en el vestido, en la comida y en las diversiones. Con estas adquisiciones sería un tesoro viviente de conocimiento y sabiduría, y la nación me tendría ciertamente por un oráculo. No me casaría después de los 60 años, sino que viviría en prácticas de caridad, aunque siempre dentro de la economía. Me entretendría en formar y dirigir los entendimientos de jóvenes que prometiesen buen fruto, convenciéndoles, basado en mis propios recuerdos, experiencias y observaciones, robustidos por ejemplos numerosos, de la utilidad de la virtud en la vida pública y privada. Pero mi preferencia y mis constantes compañeros
estarían en un grupo de mis propios hermanos en inmortalidad, entre los cuales escogería una docena, no más, de los más ancianos hasta mis contemporáneos. Si alguno de ellos careciese de medios de fortuna, yo le asistiría con alojamientos cómodos, instalados en torno de mis propiedades, y siempre sentaría a mi mesa varios de ellos, mezclando sólo alguno de los de mayor mérito de entre vosotros, los mortales, a quienes perdería, endurecido por lo dilatado del tiempo, con poco o ningún disgusto, para tratar después lo mismo a su posteridad. Justamente como un hombre encuentra diversión en el sucederse anual de los claveles y los tulipanes de su jardín, sin lamentar la pérdida de los que marchitaron el año precedente. Estos Stulbrooks y yo nos comunicaríamos mutuamente nuestros recuerdos y nuestras observaciones a través del curso de los tiempos. Anotaríamos las diversas gradaciones porque la corrupción se desliza en el mundo y la atajaríamos en todos sus pasos, dando a la humanidad un constante aviso e instrucción. Lo que, unido a la poderosa influencia de nuestro propio ejemplo, evitaría probablemente la continua degeneración de la naturaleza humana de que con tanta justicia se han quejado todas las edades. Añádanse a esto los placeres de ver las varias revoluciones de estados y de imperios, los cambios del mundo inferior y superior, antiguas ciudades en ruinas y pueblos oscuros convertirse en sedes de reyes. También famosos ríos reducidos a someros arroyos. El océano dejar unas playas en seco e invadir otras. El descubrimiento de muchos países todavía desconocidos. Infestar la barbarie las más refinadas naciones y civilizarse las más bárbaras. Vería yo entonces el descubrimiento de la longitud, del movimiento perpetuo y de la medicina universal, y muchos más grandes inventos llegados a la más acabada perfección. ¡Qué maravillosos descubrimientos haríamos, por ejemplo, en astronomía, si pudiésemos sobrevivir a nuestras predicciones y confirmarlas, observando la marcha y el regreso de los cometas, y con los cambios de movimiento del Sol, de la Luna y de las estrellas? Me extendí sobre este y otros muchos tópicos que fácilmente me inspiraba el deseo de vida sin fin y de felicidad terrena. Cuando hube terminado el total de mi discurso, y, como la vez anterior, fue traducido al resto de la compañía, sostuvieron entre ellos, en el idioma del país, una animada charla, no sin algunas risas a mi costa. Por último, el caballero que había sido mi intérprete me dijo que los demás le habían pedido que me disuadiese de algunos errores en los que había caído por la debilidad común en la humana naturaleza, y que por esto mismo no se podían imputar a mi persona. Hablóme de que esta raza de Stulbrooks era privativa de su país, pues no existían tales gentes en Balnibarbi, ni tampoco en Japón, reinos ambos en el que habían tenido el honor de ser embajador de su majestad, y donde había encontrado los naturales muy poco dispuestos a creer en la posibilidad de este hecho. Y del asombro que yo mostré, cuando por vez primera me habló del asunto, que se desprendía que para mí era una cosa totalmente nueva y apenas digna de crédito. En los dos reinos antes citados, durante su residencia había conservado mucho. Encontró que una vida larga era el deseo y el anhelo universal de la humanidad. Así, quien tenía un pie en la tumba, era seguro que afianzaba el otro lo más firmemente posible.
El más viejo tenía aún la esperanza de vivir un día más y miraba la muerte como el más grave de los males, del cual la naturaleza le impulsaba a apartarse siempre. Solo en esta isla de Lugnach era menos ardiente el apetito de vivir a causa del constante ejemplo de los Stulbrucks, que ofrecían a la vista su propio modo de vida. El sistema de vida que yo imaginaba era, por lo que me dijo, irracional e injusto, pues suponía una perpetuidad de la juventud, de la salud y el vigor, y que ningún hombre podía ser tan insensato que esperase ese tipo de cosas por muy extravagantes que fuesen sus deseos. Pero la cuestión, por tanto, no era si un hombre prefería estar siempre en lo mejor de su juventud, acompañado de salud y de prosperidad, sino cómo le iría en una vida eterna con las desventajas corrientes que la edad avanzada trae consigo. Aunque pocos hombres confiesen sus deseos de ser inmortales bajo tan duras condiciones, era indudable que en los dos reinos antes mencionados, Balnibarbi y Japón, él halló que todos deseaban alejar la muerte algún tiempo más, que se llegase lo más tarde posible siempre. Y por excepción, oyó hablar de algún hombre que muriese voluntariamente, a no ser que a ello le impulsase un gran extremo de aflicción o de tortura. Y apelaba a mí para que dijese si no había observado la misma disposición general en los países por los que había viajado y aún en mi misma persona. Después de este prefacio, me dio detallada cuenta de cómo viven los Strulbucks. Díjome que ordinariamente se conducían como mortales hasta que tenían unos 30 años, y luego, gradualmente, iban tornándose melancólicos y abatidos, cada vez más, hasta llegar a los 80. Sabía esto por propia confesión, aunque, por otra parte, como en cada época no nacían arriba de 2 o 3 de tal especie, era escaso el número como para formar con sus confesiones un juicio general. Cuando llegaban a los 80 años de edad, una edad considerada en el país como el término de la vida, no sólo tenían todas las extravagancias y flaquezas de los otros viejos, sino muchas más, nacidas de la horrible perspectiva de no morir nunca. No sólo eran muy tercos, enojadizos, avaros, ásperos, vanidosos y charlatanes, sino que también eran incapaces de establecer una amistad y acabados para todo natural afecto que nunca iba más allá de sus propios nietos. La envidia y los deseos impotentes constituían sus pasiones predominantes. Pero los objetos que parecían excitar envidia en el primer término eran los vicios más propios de la juventud y la muerte de los viejos. Pensando en los primeros, se encontraban apartados de toda posibilidad de placer, y cuando veían un funeral, se lamentaban y afligían de que los otros llegaran a un puerto de descanso al que ellos no podrían tener esperanza de arribar nunca. No guardan memoria sino de aquello que aprendieron y observaron en su juventud, y muy imperfectamente. Y por lo que a la verdad o a los detalles de cualquier acontecimiento se refiere, es más seguro confiar en las tradiciones comunes que en sus más firmes recuerdos. Los menos miserables parecen los que caen en la chochez y pierden enteramente la memoria. Estos encuentran más piedad y ayuda porque carecen de las malas cualidades que abundan en el resto. Si sucede
que un Stulbrug se casa con una mujer de su misma condición, el matrimonio queda disuelto por merced del reino tan pronto como el más joven de los dos llega a los 80 años, pues la ley estima razonable indulgencia no doblar la miseria de aquellos que, sin culpa alguna de su parte, están condenados a una perpetua permanencia en este mundo, con la carga de una esposa. Tan pronto como han cumplido los 80 años, se les considera legalmente como muertos. Sus haciendas pasan a los herederos, dejándoles solo una pequeña porción para su subsistencia, y los pobres son mantenidos a cargo del común. Pasado este término, quedan incapacitados para todo empleo de confianza o de utilidad. No pueden comprar tierras, ni hacer contratos de arriendo, ni se les permite ser testigos en ninguna causa civil ni criminal, aunque sea para la determinación de linderos y confines. A los 90 años se les caen los dientes y el pelo. A dicha edad han perdido el paladar y comen y beben lo que tienen sin gusto, sin ningún tipo de apetito. Las enfermedades que padecían siguen sin aumento ni disminución. Cuando hablan, olvidan las denominaciones corrientes de las cosas y también los nombres de las personas, incluso de aquellas que son sus más íntimos amigos o sus más cercanos parientes. Por la misma razón, no pueden divertirse leyendo, ya que la memoria no puede sostener su atención del principio al fin de una sentencia, y dicho defecto les priva de la única diversión a que sin él podrían entregarse. Como el idioma del país está en continua mudanza, los Strulbrugs de una época no entienden a los de otra, ni tampoco pueden, pasados los 200 años, mantener una conversación que exceda de unas cuantas palabras corrientes con sus vecinos los mortales. Y así, padecen la desventaja de vivir como si fueran extranjeros en su país. Tal fue la cuenta que me dieron acerca de los Stulbrugs, por lo que puedo recordar, que después vi a 5 o 6 de edades diferentes, y que varias veces me llevaron algunos de mis amigos a ver. Pero, aunque les manifestaron que yo era un gran viajero y había visto todo el mundo, ni siquiera tuvieron la curiosidad de hacerme la más pequeña pregunta. Solo me rogaron que les diese slunkusdags, o sea, un pequeño recuerdo, lo que constituye una manera modesta de mendigar burlando la ley, que se les prohíbe rigurosamente, puesto que son atendidos por el país, aunque con una muy pequeña asignación, por cierto. La gente de todas clases los desprecia y los odia. Su nacimiento se considera siniestro y se anota muy atentamente. Así, puede saberse la edad de cada uno consultando los registros. Pero estos no se llevan hace más que 1000 años, o al menos han sido destruidos por el tiempo o por los desórdenes públicos. Mas el procedimiento usual de calcular la edad que tienen es preguntarles de qué reyes o grandes personajes recuerdan, y luego consultar la historia, pues infaliblemente el último príncipe que tienen en la memoria no empezó a reinar después de haber cumplido ellos los 80. Constituían, sin duda, el espectáculo más doloroso que he contemplado en mi vida, y las mujeres más aún que los hombres. Sobre las deformidades naturales en la vejez extrema, adquirían una cadavérica palidez, más acentuada cuanto más años tenían, de que no puede darse idea con palabras. Entre media docena distinguí enseguida cuál era la más vieja,
aunque no se llevaban unas de otras arriba de un siglo o dos. El lector podrá con facilidad creer que, a causa de lo que acababa de mirar y oír, menguó mucho mi apetito de vivir eternamente. Me avergoncé muy de veras de esas agradables ilusiones que había concebido. Y pensé que no había tirano capaz de inventar una muerte en que yo no me precipitase con gusto huyendo de tal vida. Supo el rey todo lo pasado entre mis amigos y yo, e hizo de mí gran donaire. Díjome que sería de desear que enviase a mi país una pareja de Stulbrooks para armar a nuestras gentes contra el miedo a la muerte. Pero esto, a lo que parece, está prohibido por las leyes fundamentales del reino. De otro modo, hubiese echado sobre mí con gusto el precio y la molestia de transportarlos. Finalmente, tuve que convenir en que las leyes de aquel reino relativas a los Strulux estaban fundadas en las más sólidas razones y que las mismas dictaría cualquier otro país en análogas circunstancias. De otra manera, como la avaricia es la necesaria consecuencia de la vejez, aquellos inmortales acabarían con el tiempo por ser propietarios de toda la nación y con monopolizar el poder civil, lo que por falta de disposiciones para administrar terminaría en la ruina del común.